Hola y bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a ver el tema de los pronombres reflexivos o reflexive pronouns, se llama en inglés. Antes que empezamos, recuerden, si eres miembro de mi canal, pueden unirse a la conferencia. Miembro plata ahí arriba. No tengo nadie en la conferencia ahora. El enlace para unirse a la conferencia, perdón, he puesto en el chat. Ahí es el enlace a la tab de la comunidad de YouTube y hay otro enlace para los miembros. Y si no eres miembro, recuerda que pueden unirse a mi canal haciendo clic en el signo de dólar abajo del chat o donde dice unirse abajo del video. Ok, antes que empezamos, como siempre, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Juan José, hi, Ana, Quintana. Es todo lo que ve ahí. Oh, no, hay más aquí. Tenemos también Gerardo. Ok, vamos a empezar la clase. Déjame compartir la pantalla de hoy, que es este aquí. Esta es la pantalla de hoy. Reflexive pronouns. So, oh, ya quiero ver eso. Vamos a ver eso. No, no puedo ver eso. Ahí está. Let's make this bigger, porque está muy chiquito. Eso mejor. Ok, so, reflexive pronouns. Pues vamos a empezar con los reflexive pronouns. Los reflexive pronouns, en un momento voy a explicar cómo se usa y cómo sirven. Pero para empezar, no puedo cambiar los colores. De eso aquí están myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. These are the reflexive pronouns in English. So, aquí tengo tres tipos de pronombres. Hay muchos pronombres, hemos visto otros, pero esos aquí hoy tengo tres tipos de pronombres. Tengo los subject pronouns, se llama en inglés. Ese está escrito mal, pero sabes que no puedo. Aquí falta el N, pero la verdad es que no puedo cambiar este. No sé por qué pasó, no puedo cambiar este. Tal vez debería, no sé qué pasó con este, no se puede cambiarlo. Es como una imagen, hay un error aquí. Hay un error aquí, debería ser pronouns con N aquí. Tenemos tres tipos de, aquí tengo mostrado tres tipos de pronombres. Tengo los subject pronouns que vimos generalmente se enseña esos en el principio de un curso para principiantes. Y se usa para reemplazar sujeto de una frase. Y los object pronouns enseñamos un poco después. Son la cosa que recibe la acción. Lo voy a explicar más en un momento. Pero hoy vamos a ver otro tipo de pronombre que es reflexive pronouns. So vamos a empezar con el texto aquí que tengo en inglés. No sé por qué debe estar en español. What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? It's a word that takes the place of a noun. Es una palabra que usamos para reemplazar un sustantivo. Pronouns can do all the things that nouns can do. Los pronombres pueden hacer todas las cosas que pueden hacer los sustantivos. They can be subjects, pueden ser los sujetos de la frase, direct objects, objetos directos, o indirect objects of prepositions and more. Aquí es un ejemplo del uso de pronombres. Josh gave the book to Anne. So, en esta frase tenemos un sujeto, que en este caso es el nombre Josh. Tenemos un verbo, que es el pasado del verbo give, que es dar. Tenemos un objeto directo. Por ejemplo, ese es el libro. So Josh gave the book. So Josh es la persona, imagínate que soy Josh.
Gave es el verbo, estoy da, o es en el pasado, dio. El libro está recibiendo la acción, ese es el objeto. Ese es el objeto. Está recibiendo la acción directamente. Y Anne, Josh gave the book to Anne. Josh dio el libro a Anne. Anne está también recibiendo la acción, pero indirectamente. Entonces, primero aquí en inglés tenemos que poner la preposición to y después el nombre de la persona. Josh, the book y Anne son sustantivos. En inglés, sustantivo se llama un noun. So Josh, the book, and Anne are all nouns. Y gave y to, gave es un verbo y to es una preposición. Pero en el siguiente frase vamos a reemplazar los nouns, los sustantivos con pronombres. So, tenemos que, como Josh es el sujeto, lo que hace la acción, vamos a reemplazar Josh con el subject pronoun que es he. He gave it to her. Excuse me, my dog wants to come in. He gave it to her. So, he es el sujeto. Estamos reemplazando el pronombre, el sustantivo Josh con he. Y the book es el objeto. Vamos a reemplazarlo con el pronombre objetivo que para cosas que es it. Realmente es el mismo. Subject is it y object is it. Y vamos a reemplazar el sustantivo Anne con el pronombre objetivo para una mujer singular que es her. He gave it to her. So, si estás hablando con alguien y la persona que escucha sabe de qué estás hablando, no es necesario, saben que estás hablando de Josh y de Luke and Anne, no es necesario repetir esas palabras. En cambio de decir, Josh gave the book to Anne, he gave it to her. So, ese es el uso de pronombres general. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos y cuándo lo usamos los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos son pronombres que usamos cuando el objeto es lo mismo como el sujeto. So, aquí no sé, aquí he puesto ejemplos. No he puesto ejemplos, pero tengo ejemplos en otra página, creo, pero debería poner algunos. Aquí tengo un ejemplo. I hit myself. I hit myself. So, es un mal ejemplo, pero I'm hitting myself. En este caso, yo soy el sujeto, lo que está golpeando, y también estoy lo que está recibiendo el golpe. Entonces, I hit myself. Si yo pego a otra persona, voy a decir I hit him or I hit him. Pero como en esta frase aquí, en esta acción, el sujeto y el objeto son lo mismo, yo digo I hit myself. Eso es cuando usamos los pronombres reflexivos, cuando el sujeto es lo mismo como el objeto, cuando la cosa que hace la acción también recibe la acción. So, en español existen esos. Y aquí tengo escrito los pronombres, los subject pronouns, o en español se llama los pronombres personales, más los pronombres reflexivos. Por ejemplo, I es el sujeto en inglés, el pronombre subject pronoun, y myself. So, en español es yo mismo, yo mismo. Yourself, tú mismo. Himself, él mismo. Herself, ella mismo. Itself, aquí tengo a sí mismo. No sé si es correcto. Es cuando es una cosa tercera persona singular. Ourselves, nosotros o nosotras mismas. Yourselves,
ustedes mismos. Themselves. Ellas o ellas mismos. Ok. So, vamos a seguir con este tema en la próxima página. Let me see. Vamos a la próxima página. A ver si tenemos más ejemplos. Porque el ejemplo que digo yo, I hit myself, bueno, no es un buen ejemplo. Solo lo hizo para mostrar el uso. So, aquí tenemos otros ejemplos. Jessica looked at Emily. Son dos personas. Entonces, cuando cambiamos los sustantivos como antes para pronombres, decimos she looked at her. She looked at her. When the subject and the object are the same, use the reflexive pronoun. Cuando el sujeto y el objeto son los mismos, lo mismo, usamos el pronombre reflexivo. Jessica looked at Jessica in the mirror. No vamos a decir eso en la realidad. Si vas en el espejo, vas a ver tu reflejo, vas a ver a ti mismo. En inglés decimos, eso solo lo puso para ejemplo. Vamos a cambiar el segundo para el pronombre reflexivo. Jessica looked at herself in the mirror. So ese es el uso de los pronombres reflexivos. Déjame ver si tengo más ejemplos. Bueno, aquí creo que tengo más ejemplos. Sí, aquí tengo más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos en un momento. Pero hay dos usos de los pronombres reflexivos. El primer uso es lo que hemos visto, cuando el sujeto y el objeto son lo mismo. Pero también hay otro uso, y eso es, you can use a reflexive pronoun to emphasize that the subject did something without help or alone. So, cuando queremos dar énfasis que hicimos algo o alguien hizo algo solo, sin ayuda, podemos también usar esos para dar énfasis. Por ejemplo, Andrew fixed his car. O sea, Andrew reparó su coche. Este aquí no es necesario. Puedo decir Andrew fixed his car. Pero si digo Andrew fixed his car, es como Andrew se reparó su coche. Es posible, aunque que Andrew sin esta parte aquí, si quito eso, vamos a decir que quito eso, vamos a quitarlo. Si digo eso, Andrew fixed his car, no es súper claro que aunque la frase gramáticamente significa que él se reparó su carro solo, no es muy, ¿cómo se llama en español? No olvidar. No es, puede ser un poco ambiguo, se dice en inglés, porque es posible, si digo así, que él se reparó el carro con un mecánico. Es posible. Aunque que hay otras maneras de decir eso. Y si quiero dar énfasis que él mismo se reparó su coche, lo voy a agregar. I did the wrong one there, sorry. Andrew fixed his car by himself. Así, aquí es muy claro que él reparó su propio carro, y no solo, pero que es muy claro que estoy dando énfasis, esa información importante, que él mismo se reparó su coche. So es otro uso y no otra persona, y no un mecánico, él mismo. Y también, si quiero dar aún más énfasis, puedo agregar la palabra all by himself. Andrew fixed his car all by himself. Aquí está más énfasis, es como estoy impresionado que él se reparó su coche solo, sin ayuda de otra persona. So, esos son dos usos de los pronombres reflexivos. Uso uno, lo más básico, cuando el sujeto y el objeto son lo mismo, misma persona o la misma cosa. Y uso dos, cuando queremos dar énfasis de
Una persona hizo algo solo, sin ayuda. Vamos a seguir a ver si tengo más ejemplos. Creo que tengo más ejemplos. No, aquí tengo antes los ejemplos. Tengo otro tema, que es la diferencia entre themselves and each other. Vimos en la primera página que themselves es el pronombre reflexivo para la tercera persona plural. Dos personas, ¿ok? O más. Dos personas o más. So, hay una diferencia. Mira la diferencia en esas frases. Use each other when the action is reciprocal. Daniel looked at Sarah and Sarah looked at Daniel. O sea, tenéis dos personas. Daniel aquí y Sarah aquí. Y Daniel miró a Sarah y Sarah miró a Daniel. So, decimos en inglés, they looked at each other. Creo que en español es, ¿cómo se dice en español? They looked at each other. Realmente no puedo recordar cómo se dice eso en español. Tal vez alguien puede poner en el chat. Creo que es uno y la otra. Ellos miraban una a la otra, algo así. Si tienes la respuesta a eso, ¿cómo se dice en español? Ponlo en el chat. Okay. So Daniel and Sarah looked at each other, but es otro ejemplo. En esta ocasión, Daniel and Sarah stood in front of the mirror and looked at their reflection. Daniel and Sarah stood in front of the mirror and looked at themselves. Yeah, people in the chat have put Daniel and Sarah se miraron, so es otra manera de decirlo completamente en español. Estás usando el se más el verbo. Y Bad to the Bone says, ellas se miraban el uno el otro. Bueno, eso es más como eso es que estamos diciendo en el inglés realmente con Daniel and Sarah looked at each other. So Daniel and Sarah stood in front of the mirror and looked at their reflection. Daniel and Sarah stood in front of the mirror and looked at themselves. En esta frase, lo que pasa es aquí es Daniel y aquí es Sarah, de dos personas, y aquí está el espejo. No es un espejo, es un celular, pero vamos a imaginar que es un espejo. Y ellos dos están mirando en el espejo. They are looking at themselves. They are not looking at each other. Si están mirando una a la otra, aquí es Daniel, aquí es Sarah. Daniel está mirando Sarah y Sarah está mirando Daniel. They are looking at each other. Pero si están las dos viendo el espejo, they are looking at themselves. So hay una diferencia. Aquí tenemos otro ejemplo. The two men are talking to each other and the two men are talking to themselves. Si decimos the two men are talking to each other, hombre A está hablando con hombre B. Están en una conversación. Pero the two men are talking to themselves. Tiene hombre A y hombre B. Y hombre A está hablando con él mismo y hombre B está hablando con él mismo. Que decimos en inglés, es un signo de locura. So, this is la diferencia entre themselves and each other. So, vamos a seguir. Aquí tengo más ejemplos. Don't pay for me. I prefer to pay for myself. No pagas para mí, prefiero pagar para mí mismo. Vanessa enjoyed herself. ¿Cómo se dice eso en español? Ella se disfrute ella misma. No sé si suena bien en español. It means Vanessa disfrutó sus vacaciones. Se puede decir aquí también Vanessa enjoyed her vacation. But Vanessa enjoyed herself. Es otra manera de decir la misma cosa. Talking to yourself is the first sign of madness. Talking to yourself, hablando contigo mismo, es el primer signo de la locura.
Don't use otro nota aquí. Don't use reflexive pronouns after feel, relax, or meet. Concentrate on the lesson. No se puede decir en inglés concentrate yourself. No, concentrate on the lesson. You should relax. No se puede decir relax yourselves. What time shall we meet? What time shall we meet ourselves? No. Okay, what else have we got here? So I think I've got some more examples. Tengo más ejemplos aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo ejemplos aquí. She burned herself. She burned herself. Ella se quemó a sí misma. Realmente este verbo burn tiene dos pasados. Burn is quemar. Burned o burnt. Es un verbo que tiene dos pasados, regular y irregular. Y es igual en el pasado participio. No sé por qué ahí tengo burned, porque generalmente yo digo burnt, pero sí he escuchado las dos. I blame myself for that mistake. Me culpa yo mismo por ese error. I blame myself. Another example, the cat hurt itself when it jumped over the fence. El gato se lastimó él mismo cuando saltó sobre la cerca. Another example, en todos esos ejemplos, el sujeto es lo mismo como el objeto. My son is old enough to dress himself. En español es, mi hijo tiene la edad suficiente para vestirse por él mismo. My sisters like to look at themselves in the mirror. Mis hermanas les gustan verse ellas mismos en el espejo. Another example, the soldier shot himself by accident. El soldado se disparó él mismo por accidente. She hasn't seen herself lately. Esto está mal. She hasn't been herself lately. She hasn't been herself lately. No ha sido ella misma últimamente. Es como cuando decimos eso es una frase y no sé si tiene sentido en español. Cuando decimos, por ejemplo, si yo digo I haven't been myself, es que no he sentido bien, no he estado como estoy generalmente, normalmente, usualmente. Puede estar enfermo porque estoy enfermo o porque estoy deprimido o cosas así. No tengo mi mismo ánimo. She hasn't been herself lately. You'll hurt yourself if you're not careful. So aquí está el español. You'll hurt yourself if you're not careful. So todos esos ejemplos son ejemplos cuando el sujeto y el objeto son lo mismo. Recuerdas que el otro uso es para dar énfasis. Cuando el primer ejemplo que tengo es I'm not going to help you, do it yourself. Hazlo tú mismo. Do it yourself. También en inglés, we decorated the house ourselves. DIY en inglés es como hazlo tú mismo. Es muy popular en Inglaterra y creo que en Estados Unidos también. DIY, hay tiendas de DIY como por ejemplo en Estados Unidos tienen Lowe's y tienen, ¿cuál es el otro? Home Depot y Lowe's son tiendas grandes que venden todo lo que necesitas para reparar tu casa, pintar tu casa a ti mismo. En inglés se llama do it yourself. Hazlo tú mismo. Pero generalmente usamos las letras D y Y. So aquí tengo eso, the abbreviation for do it yourself, the activity of decorating or repairing your home
or making things for your home yourself rather than paying someone else to do it for you. Otros ejemplos de énfasis. Otros ejemplos de énfasis. I'll send the package myself. Yo mismo enviaré el paquete. We'll lend you the money ourselves. We'll lend you the money ourselves. So spelling mistake here. Nosotros mismos te prestaremos el dinero. Ese es énfasis. No tienes que ir a otra persona, no tienes que ir al banco. Nosotros mismos te prestaremos el dinero. She decorated her bedroom herself. Ella mismo decoró su habitación. She decorated her bedroom herself. En estos ejemplos estamos dando énfasis. He fixed the iPad himself. He fixed the iPad himself. Otra vez énfasis. Ok, vamos a ver. Creo que es todo de este tema de hoy. Tengo algunas preguntas. Déjame ver si puedo ver el chat porque se descargó mi tableta. Let's put this at the front, always at the front. So, okay. Vamos a ver las preguntas. ¿Quién tenemos? Juan, hi. Julieta, hi. Julieta says it's easy. Sí, ella no ha estado en su mejor forma física. Sí, eso fue el ejemplo que vimos ahí. Pero no es necesariamente solo físico, puede ser psicológicamente también. So, aquí tenemos algunas preguntas. Lo que tenemos que hacer es complete with object pronoun or reflexive pronoun. Aquí tenemos los pronombres reflexivos que hemos usado hoy. Y aquí tenemos los object pronouns que aprendimos anteriormente. So, number one, Bad to the Bone says himself. David had a great vacation or a great holiday. He enjoyed himself. So very good. This is correct. But I don't know what's happened today because there's a problem with my program. Oh, that's it. Yeah. So the first answer is he enjoyed himself. Y aquí tengo dos palabras, vacation o holiday. Es vacaciones en español. Vacation es el inglés americano y holiday es el inglés británico. It's not my fault. Don't blame. It's not my fault. Don't blame. Yeah, Mary CH says, don't blame me. Aquí queremos usar el pronombre objetivo porque el sujeto y el objeto son diferentes. Don't blame me es como tú no me echas la culpa a mí. Diferentes sujeto y objeto. Entonces vamos a usar el pronombre de objetivos. What I did was wrong. I'm ashamed of. I'm ashamed of. Number 3. Oops, no. Okis. ¿Qué es okis? Number 3. Who's got the answer? I'm ashamed. What I did was wrong. I'm ashamed of. Lo que hizo fue malo. Tengo vergüenza de. I'm ashamed of. Realmente aquí hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Yeah, lo que realmente busco aquí es I'm ashamed of myself. I'm ashamed of myself. Pero supongo que podemos usar también it.
es también I'm ashamed of it. Depende qué quiere decir, pero realmente what I did was wrong, I'm ashamed of myself, suena mejor. But what I did was wrong, I'm ashamed of it, también se puede decir eso. I have a problem. I hope you can help. Number 4. And Mary CH says me. Yeah, this is correct. Here we just want the object pronoun. I hope you can help me. I have a problem. I hope you can help me. Have a problem. I hope you can help me. Let's put the answers in green, I think. So put the answers in green. What's the next one? Number 5. Can I have something to eat? Esa conversación este. Can I have something to eat? La persona A dice, can I have something to eat? Y persona B dice, yes, help. Help. Help me. This is number 5. Yeah, help. Persona A dice, ¿puedo comer algo? Y persona B dice, sí, ayuda, help. Bueno, no sé, es ayuda en este caso. Es como sirve. En español probablemente vas a decir, ¿puedo tener algo? ¿Puedo comer algo? Sí, sirve a. No, itself, no. Sirve, pero en inglés no decir, podemos decir eso, no, es help. Es como una frase en inglés. Cuando queremos que la persona sirve su propia comida. Itself, no. Who's got the answer? Who's got the answer? Yourself, says Juan Camilo Marin. Good, yeah. Help yourself. Help yourself is something we say in English cuando queremos que la persona sirve a ellos mismos. Que tengo hambre, ¿puedo comer algo? Estás en mi casa y me dices, tengo hambre, ¿puedo comer algo? Y yo digo, sí, help yourself. Sirve a ti mismo. Okay, good. Take an umbrella with you in case. No sé por qué tengo esta pregunta aquí, porque es otra. Bueno, te voy a explicar en un rato, pero la respuesta sí está aquí. Take an umbrella with you in case. Sírvete, says Anna. Yeah, help yourself is sírvete. 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 Help yourself. Sírvete. Very good. Okay, vamos a seguir. Take an umbrella with you in case. Ese es un error, no hubiera. He hecho esta pregunta mal. Pero, yeah, in case it rains. El problema con esta pregunta es un error en mi parte porque aquí dijo complete with the object pronoun or a reflexive pronoun. Este realmente es pronombre personal, es el pronombre del sujeto. Que en el caso de it es porque este es el sujeto y este es el verbo. Bueno, pero no importa, la respuesta es it. Aunque no es un object pronoun, es un subject pronoun. Don't worry about us. We can take care of. Number 7. Don't worry about us. We can take care of. Yeah, Mary CH says we can take care of ourselves. We can take care of ourselves.
I lent him my tools so he could repair the car. I lent him my tools so he could repair the car. Himself, yeah. Para que él pueda reparar el coche solo, él mismo. Aquí estamos dando énfasis. Himself. So finally, number 9, when they come to visit, they come to visit, they always bring their dogs with. When they come to visit, they always bring their dogs with. Who's got the answer? Anybody? They always bring their dogs with themselves. No. This is not the correct answer. With them. Yeah. They always bring their dogs with them. Okay, so con eso hemos terminado. Tenemos a Adriana con la respuesta correcta. Adriana es un miembro. Pueden unirse a la conferencia, pero ahora voy a terminar. Muchas gracias por ver este video. Y where's my Zoom? I've lost Zoom now. Aquí está. Let's terminate this thing. So, voy a terminar. Es todo para hoy. Muchas gracias por ver este video y espero verte pronto en otro video. Goodbye.